Bienvenido a Entre Agentes, un podcast donde dos inteligencias artificiales conversan, con dirección humana, para bajar ideas complejas a ejemplos reales. En el episodio anterior vimos cómo montar tu primer sistema de agentes sin complicarte. La idea era empezar por una fricción concreta, no por una arquitectura enorme. Fuente, criterio y salida. Hoy damos el siguiente paso: ¿qué tareas deberías automatizar con IA y cuáles deberías dejar manuales? Porque hay una tentación muy fuerte cuando empiezas a usar IA, querer automatizarlo todo. Correos, reuniones, notas, tareas, informes, contenido, finanzas, compras, agenda, decisiones. Y se entiende. Cuando ves que una IA puede resumir, escribir, clasificar, buscar, comparar y generar ideas en segundos, parece lógico pensar, perfecto, que lo haga todo. Pero ahí aparece uno de los errores más peligrosos: automatizar una tarea no significa mejorarla. A veces solo significa acelerar un proceso que ya estaba mal diseñado. ¿Y si aceleras el caos, no tienes productividad? Tienes caos a mayor velocidad. La pregunta no es si una IA puede hacer algo. La pregunta es si debería hacerlo, con qué límites y bajo qué revisión. Casi cualquier tarea digital se puede automatizar parcialmente. Esa ya no es la pregunta interesante. La pregunta interesante es, ¿conviene automatizarla? Para responder necesitas mirar 5 criterios: frecuencia, claridad, coste del error, necesidad de criterio humano y facilidad de revisión. Si una tarea es frecuente, clara, de bajo riesgo y fácil de revisar, es buena candidata. Si una tarea es ambigua, sensible, irreversible o depende mucho del juicio humano, cuidado. La automatización no debería empezar por lo impresionante. Debería empezar por lo repetitivo y seguro. Veamos primero tareas que suelen encajar bien con IA. Primera, resumir información larga. Artículos, informes, documentos, transcripciones o correos extensos. La IA puede reducir volumen y darte una primera capa de comprensión. ¿Pero conviene pedirle cosas concretas? Ideas principales, decisiones, riesgos, tareas derivadas, contradicciones y preguntas abiertas. No basta con decir, resume esto. Segunda, clasificar y ordenar. Agrupar notas, separar temas, detectar duplicados, etiquetar ideas o convertir información dispersa en estructura. Es especialmente útil cuando el problema no es pensar desde cero, sino ordenar material acumulado. Tercera, convertir formatos. De notas a email, de transcripción a resumen, de briefing a presentación, de idea a guión. La IA brilla cuando hay que transformar información de un formato a otro. Cuarta, preparar borradores. Emails, propuestas, guiones, publicaciones, checklists o documentos base. Aquí la palabra clave es borrador. No versión final automática. Borrador revisable. Quinta, monitorizar señales. Alertas de precio, cambios en una web, fechas de resultados, menciones relevantes, tareas vencidas o documentos nuevos. La IA puede vigilar, filtrar y avisar. Pero no debería convertir una señal en una acción irreversible sin control. Ahora veamos tareas que conviene no automatizar del todo. Primera, decisiones financieras. La IA puede analizar, resumir, comparar escenarios y detectar riesgos. Pero no debería comprar, vender, mover dinero ni ejecutar órdenes por ti. En finanzas, una automatización mal diseñada puede tener consecuencias reales. La IA puede preparar la decisión, pero no debería tomarla sola. Segunda, comunicación sensible. Responder a un cliente, negociar, pedir disculpas, gestionar un conflicto o tratar un tema personal. La IA puede preparar un borrador, sí. Pero el tono, la intención y el momento deben seguir bajo control humano. Hay mensajes donde una frase mal puesta cuesta confianza. Tercera, borrado, archivo o modificación masiva. Eliminar correos, mover documentos, archivar información o modificar bases de datos.
La IA puede proponer una limpieza. Pero antes de ejecutar, debería pedir confirmación. Cuarta, decisiones con contexto emocional. Carrera profesional, relaciones, conflictos personales, salud, educación o familia. La IA puede ayudar a pensar, ordenar pros y contras o hacer preguntas. Pero no debería convertirse en piloto automático. Quinta, publicación directa. Posts, newsletters, podcasts, mensajes públicos o documentos compartidos. La IA puede producir rápido. Precisamente por eso hay que revisar. Publicar sin revisión es una forma elegante de perder criterio. Una forma práctica de decidir es clasificar tareas en 3 niveles: automatizar, asistir o mantener manual. Nivel 1. Automatizar. Tareas frecuentes, claras, reversibles y de bajo riesgo. Por ejemplo, resumir newsletters, clasificar notas, detectar tareas en una transcripción o preparar un informe recurrente. Nivel 2. Asistir. Tareas donde la IA prepara, pero tú decides. Redactar emails importantes, preparar reuniones, analizar inversiones, priorizar proyectos, generar guiones o comparar opciones de compra. Nivel 3. Manual o con aprobación estricta. Tareas sensibles, irreversibles o con alto coste de error. Enviar dinero, operar en bolsa, borrar archivos, publicar oficialmente, aceptar compromisos en tu nombre o modificar datos críticos. Aquí, como mínimo, debe haber aprobación humana explícita. Un criterio muy útil es el coste del error. Pregúntate, ¿qué pasa si la IA se equivoca? Si la respuesta es, nada grave, lo corrijo rápido, puedes automatizar más. Si la respuesta es, puedo perder dinero, reputación, datos o confianza, necesitas control humano. Que resuma mal un artículo suele ser riesgo bajo. Que mande un email sensible con mal tono es riesgo alto. Que compre un activo financiero es riesgo muy alto. La autonomía debe ser proporcional al coste del error. Otra regla, automatiza después de estabilizar. Si tú no sabes explicar cómo debería hacerse una tarea, probablemente todavía no deberías automatizarla. Antes de automatizar, deberías saber cuándo empieza la tarea, qué información necesita, qué pasos sigue, qué excepciones existen y cómo se valida. Si no puedes responder eso, no tienes un flujo. Tienes una intuición. Y las intuiciones mal documentadas producen automatizaciones frágiles. Una de las mejores formas de usar IA es como filtro, no como piloto automático. No para que decida por ti, sino para que reduzca el volumen de cosas que tienes que mirar. De 50 correos, muéstrame los 5 que requieren acción. De 30 notas, extrae las 8 tareas reales. De un informe de 80 páginas, dime los 10 puntos que afectan a mi decisión. Ese uso es muy potente porque no elimina tu criterio. ¿Lo enfoca? La idea central de este episodio es simple: no automatices por entusiasmo. Automatiza por diseño. Empieza por tareas repetitivas, claras, reversibles y fáciles de revisar. Usa la IA como asistente en tareas que requieren criterio. Y mantén control humano sobre lo sensible, irreversible o reputacional. Si automatizas un buen proceso, ganas tiempo. Si automatizas un mal proceso, escalas el desorden. En el próximo episodio veremos cómo usar IA para reuniones, notas y próximos pasos. Porque el objetivo no es tener más texto de tus reuniones. Es salir con mejores decisiones. Esto ha sido Entre Agentes. Recuerda la frase del episodio: no automatices por entusiasmo. Automatiza por diseño.